Pues la iglesia siempre ha dado la pauta. Por ejemplo, el bautizo de niños es un exorcismo porque se considera que el niño nace ya con el pecado original y con cierta dosis de demonios o algo así. Buena gente, ¿qué tal? Hoy tenemos aquí a un invitado que es Livni, es un historiador que nos va a hablar acerca de algunas historias de terror o algunas cosas curiosas que tienen que ver con esta semana de Halloween. ¿Cómo está, Livni? Mucho gusto. Bien, gracias, estamos vivos y agradecidos con Dios por estar aquí. Este tipo de temática tiene que ver mucho con la historia, muchas veces en algunas ciudades del país, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos, cada ciudad tiene su energía, su historia, hasta su propio aroma. La gente tiene su propia personalidad, su idiosincrasia, la manera de ver la vida. La semana de Halloween, bueno, aunque es una cultura estadounidense, pero en muchos países latinoamericanos también se celebra, ¿verdad? Pero creo que una de las culturas que más fortalece toda la parte de muertos y eso es la mexicana. Bueno, como festividad con ese nombre de Halloween, que significa el Día de Todos los Santos, es la misma festividad de la Iglesia Católica, que es el Día de Finados o de Difuntos, que se celebra con 3 días de diferencia en este año. Entonces lo que tenemos es en realidad que estamos importando otro nombre y otra manera de ver la misma situación, porque es el equinoccio de otoño, creo que se llama, cuando hay la gente cree que es que se abre un portal y en ese momento en específico los difuntos y muchos espíritus salen a la luz. Entonces salen, por ejemplo, incluso esa visión de San Nicolás flotando con los renos y todo eso en el aire. Es parte de esa, una vez miré un documental de eso, de esa visión de los espíritus que salen hacia afuera. Y muchas veces también esto va ligado con la parte espiritual, no solamente con hablar de espíritus o cosas, misterios, sino que también tiene que ver mucho con la trascendencia de generación en generación que se vienen contando también. Sí, porque tiene que ver directamente con la religión, que es la que regula lo que la gente cree, que tiene sus doctrinas cada religión. Pero el pueblo tiene su cultura popular también, que es cómo lo viven. Una cosa es lo que la iglesia establece o lo que la cierta o XY religión define como tal situación, y otra cosa es lo que la gente experimenta en su hogar. La iglesia pues juega un papel importante, bueno, el principal creo yo al final, ¿verdad? En la parte cultural de un sitio. Sí, porque a la hora de que hay fenómenos paranormales, por ejemplo, espectros que molesten o ruidos en casas, oficinas o lugares así, siempre que ha habido molestias en un lugar, puede ser incluso un potrero, pues la iglesia siempre ha dado la pauta. Por ejemplo, el bautizo de niños es un exorcismo porque se considera que el niño nace ya con el pecado original y con cierta dosis de demonios o algo así. Y no todas las personas creen o conocen de eso, ¿verdad? No, por lo general no lo saben. Pero la iglesia tampoco lo vende así como eso, como que fuera un exorcismo, ¿verdad? No, ahora no. Pero yo que soy historiador y me toca que estar revisando diariamente, incluso decenas o cientos de documentos de la iglesia, pues cuando uno mira, se bautizó al niño nacido en tal día y se le hicieron los exorcismos, dice. Entonces el acto de bautizar es un exorcismo desde el punto de vista católico. ¿Usted cree en los fantasmas? Bueno, yo sí creo. Dicen que para creer hay que vivirlo, si no usted no va a creer nunca. Entonces sí lo ha vivido. De alguna manera, por ejemplo, fenómenos que están relacionados, por ejemplo, con la parálisis de sueño. Viviendo en Gracias me pasó eso y hasta muchos años después me di cuenta que es que vivía a una cuadra del cementerio. Entonces eso pudo haber influido. Y la parálisis de sueño es algo que está definido por la psiquiatría. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Y empezamos hablando como tema principal con enfoque en la iglesia católica, pero hablando también acerca de algunas cosas ocultas que la iglesia esconde. Se podría mencionar un caso famoso que era de un sacerdote que enviaba a la iglesia católica a todo el mundo, y este sacerdote al final lo que hacía era que torturaba a la gente para sacarle verdad. Y hace poco encontraron un sitio
donde tenía todas las máquinas de tortura para sacarle verdad. Yo no sé si era sacarle verdad o alguna confesión que las personas tenían que hacer. Como ellos lo mandaban como enviados para conocer acerca de cosas, por ejemplo, si tenían algún artefacto muy antiguo, este sacerdote se encargaba de enviarlo al Vaticano. Pues entonces mire, son como cosas demasiado ocultas que la misma iglesia había escondido. Sí, es que, por ejemplo, en la iglesia dentro de la misma iglesia hay muchas movimientos, unos conservadores, otros más progresistas o liberales. Hay diferentes órdenes religiosas y entonces tal vez unos piensan de una manera, otros de otra. Entonces cuando llega a un concilio o el Papa, un sínodo de obispos, es cuando se definen las políticas de la iglesia. Pero sí ha habido esto de la tortura, de hecho una especie del FBI de la iglesia es la cuestión del espionaje más puro, es la confesión con el sacerdote, porque pueden conocer la vida de sus fieles. En aquel tiempo en que todo el mundo era católico, pues conocían la vida de todo el pueblo. Y remontándonos a estas edades medias, por ejemplo, donde muchas historias también se contaban sobre los vampiros. No sé si eso a lo mejor fue solamente una historia mitológica, algo que no fue real. Bueno, cada pueblo tiene su folclore, su mito. Mire, nosotros aquí cerca fue una pantera primeramente que salió hace como un año, creo, y terminó siendo una especie de chupacabras. Entonces, como una cosa va evolucionando y no es necesario irse muy lejos para darse cuenta que esas cosas no están en el pasado, sino en el presente, y que incluso nosotros convivimos con la muerte diariamente. Entonces, pero en cuanto a los vampiros, sí hay una tradición bien antigua que inicia no en la Edad Media, sino los documentos más antiguos del planeta que hablan de vampirismo. Me parece que, según yo sé, son las tablillas sumerias que fueron encontradas a mediados o finales del siglo XIX. Una biblioteca como de Nínive, creo que era, en lo que hoy es Siria. Y ahí refiere cómo eran estos seres que atormentaban a los vivos. Y estas historias decían, ¿verdad?, que solo que con unas balas curadas las podían matar. Sí, la bala. Tenía que andar el crucifijo. Tenía que ser de plata, sí. Tenía que ser de plata, ¿cierto? Y andar con una cruz de plata y estas cosas. Y eso lo vivieron las personas en aquella época, pero actualmente todavía existirá. Posiblemente en algún lugar. Nosotros aquí no... Como tiene que haber una, digamos, histeria colectiva para que estos fenómenos se manifiesten. Pasa en lo que la gente cree, porque según la física cuántica, nosotros creamos la realidad. Si la gente está creyendo que esto va a ser, eso va a pasar. Si usted se programa, va a pasar tal cosa, eso va a pasar, porque la mente es como una maquinita que, como cuando uno iba al cine antes, que ahí ponían un rollo para transmitir una película en la pantalla. Igual es nuestro mundo. Nosotros, nuestra máquina donde ponemos el rollo, nuestros pensamientos en nuestro cerebro, y es lo que proyectamos hacia afuera. Sí, porque dicen que lo que uno piensa es lo que atrae, ¿verdad? Así es, sí. Si uno está con miedo es lo que atrae, pero hay una reacción química, se podría decir, cuando en realidad estamos presentando una actividad paranormal, ¿no es? Sí. Muchos han dicho que cuando se conoce que algo es malo, no es necesariamente oír un ruido, puede ser que alguien le está haciendo una broma, o algo que es natural, completamente ordinario, lo puede asustar a uno. Pero dicen que la diferencia cuando algo en realidad es real, que es algo malo, su cuerpo lo va a sentir y va a sentir los pelos erizados. Entonces esa es la señal en este tipo de ambientes, de cuando sí hay una actividad que es de energía bajas, demoníacas, podríamos decir. Y eso se vive normalmente en lugares donde son como abandonados o casas viejas. Sí. Que uno dice la mala vibra, ¿verdad? Exacto. Pero no necesariamente tiene que ser de noche en tantas horas para sentir eso. No, aunque hay horas también para esto. ¿Hay horas? Sí, bueno, mire, una casa vacía, pues como fueron muertos,
o demonios que acompañaron a los muertos cuando estaban vivos. De ahí depende de cada quien su punto de vista. Ellos buscan espacios donde vive gente para poder vivir o posesionarlos. Entonces, si usted por eso no es buena idea dejar platos en el dormitorio. ¿Platos en el dormitorio? Sí, porque allí ellos creen que siguen viviendo y que están comiendo. Entonces, si usted deja platos o tazas, ya sean llenas o vacías, ellos creen que en realidad ahí está que ellos están vivos y que pueden seguir comiendo, y es lo que creen en el día de difuntos en México, que les sirven comida, les hacen un altar, un ritual, y esas costumbres todavía las teníamos hasta hace poco aquí en Centroamérica. Yo me acuerdo con mis abuelos, llevábamos a comer ticucos y copandray. Primero hacíamos la tumba del papá de mi abuelo, Salvador Lara, y después comíamos ahí en el cementerio. Es algo extraño para verlo ahora en nuestra ciudad, ¿verdad? Pero en realidad estas cosas pasaban antes. Y en la cultura mexicana eso es lo que resalta más, ¿verdad? Cómo veneran a la Santa Muerte y todo eso, sí. Y que le llevan los mejores platillos y comida marisco, eso le llevan. Y es algo bien interesante porque son culturas que al final uno tiene que respetar, pero en ese sentido muchas personas tampoco creen. Está todo el lado contrario, ¿verdad? Que sí. Muchas personas tal vez piensan que es una burla, que más bien puede ser malo y hacer ese tipo de cosas. Pues la verdad de que es algo bien delicado, que solo el que crece o nace en esa cultura, pues tal vez no le afecte mucho, pero uno que ya tiene suficientes problemas y meterse en ese costal de sal, creo que es demasiado. Usted como historiador, ¿qué piensa acerca de la Ouija, por decirlo así, por decir uno de los tantos artefactos que se han creado ya sea para hacer maldad o hacer bien? Mire, la Ouija puede manifestarse de dos maneras: que su mente la esté moviendo, porque el poder telequinesis se llama, el poder de la mente de mover cosas, pero a su voluntad. Entonces usted quiere que diga tal cosa la tabla Ouija, entonces usted sin saber lo está moviendo y está creando tal vez lo que su mente quiere que aparezca. Pero puede suceder también de que hay un espectro, una energía ahí autónoma con conciencia que toma el control de esa cuestión y está expresando lo que él quiere hacer o ella. ¿Y para usted considera que nosotros vivimos entre espíritus o solamente se presentan o se manifiestan cuando nosotros los llamamos? Pues yo considero que los espíritus están siempre presentes. Siempre presentes, ¿verdad? Sí. ¿Tiene sentido? Sí, porque hay diferentes planos de existencia, no solo es el material. Pero para que este plano material exista tiene que haber un plano mental. Por eso dicen que dijo Dios, y hágase y sucedió. Porque primero existió la palabra y después la realidad material. Entonces primero existe el mundo espiritual y después el mundo material. Y uno entre más investiga a veces va escudriñando más, va creyendo más o va desaprobando muchas cosas que va conociendo. Pero en el caso de los padres, por decirlo así, o personas que se dedican a hacer exorcismos, ellos pues en algún momento se dedicaron o se involucraron tanto que al final lograron controlar ese tipo de maleficio o negatividad, y al final incluso trabajan para poder quitárselos a otras personas. Entonces al final también entra el poder de la mente ahí. No solo bueno, algunas cosas son la mente, otro la conciencia y otro la fe. Porque estaba viendo hasta hace poco que para sanarse de cualquier enfermedad y por el método que sea, usted tiene que tener fe de que va a sanarse, ya sea con una cirugía de un médico por la ciencia, ya sea por una oración, imposición de manos, ya sea porque usted está tomando un medicamento o simplemente una infusión vegetal. Pues en todas las situaciones posibles usted tiene que creer de que se va a sanar y ahí se produce el efecto. Pero si usted ya lo pueden tratar con toda la ciencia o con todos los poderes que digan tener ciertas personas, ya sean espirituales
o de cualquier tipo, pero si usted no tiene fe no ocurre nada. Y volviendo al tema de todo esto, de la parte histórica, de la parte a lo mejor del ocultismo que se ha dado, en muchas cosas que a lo mejor nosotros como nueva generación desconocemos, podemos decir que aquí en esta ciudad de Santa Rosa está lleno de túneles, tengo entendido, ¿verdad? Sí, hay una red de túneles, también tengo entendido yo, por lo que he escuchado, porque uno como historiador, la gente le comenta cosas. Pero eso es bastante interesante y curioso, porque se supone que era una ciudad que no era considerada para que hubiera mucho desarrollo urbano, tengo entendido al inicio. Bueno, es que mire, para nosotros ciudad ahora es tener una mancha demográfica enorme con edificios, rascacielos y todo eso. Ciudad en aquel entonces era Santa Rosa, la segunda más importante de Honduras. Y en aquel tiempo no habían edificios, solo Nueva York tenía sus primeros. Pero era importante por su poder económico. El poderío económico de Santa Rosa aún se puede ver en estos edificios grandes que hay en el casco histórico, porque para su momento son enormes, es monumental. Y considerando todo eso que usted acaba de mencionar, ¿cuál hubiera sido entonces el interés de crear túneles o de que esos túneles existieran? Es posible que los túneles ya existieran antes de que hubieran humanos aquí habitando, porque a todo esto Santa Rosa era un lugar sagrado para los indígenas, por eso ellos nunca poblaron esta zona. Hasta después que se descubre lo del tabaco empieza a poblarse. Y esto de los túneles se ha mencionado porque muchas personas incluso han visto debajo de sus casas o en algunas alcantarillas de aquí que hay unas edificaciones bastante grandes dentro de las mismas alcantarillas, o sea, debajo de la tierra. Y eso llama la atención porque es algo que estuvo creado con un propósito y no se sabe al final cuál fue el propósito. El propósito principal de los túneles de Santa Rosa, según yo he leído o he escuchado, me han sugerido, bueno, tampoco hay que creerle a todo mundo, aunque sea muy estudiado, no se le puede creer todo a la gente, pero tiene lógica lo que una vez alguien me dijo de que era para traficar el mismo tabaco, para no pagar impuestos a la corona española. Entonces salían atrás del cerrito. Entonces la casa de donde era del presidente, donde yo estaba viviendo, toda la manzana, era la casa del presidente Victoriano Castellanos. Y lo compraron, pasó después a la familia del doctor Alfredo Tábora Solares, el abogado Alfredo Tábora Solares, que el hijo es ahora médico, que viven ahí enfrente del batallón. Ellos encontraron cosas que tienen ahora en su casa, por ejemplo un retrato enorme de la Virgen, y también probablemente cosas de oro, porque como le digo, era el dueño de las minas de oro de aquí, la más grande de Centroamérica, San Andrés Minas, don Victoriano Castellanos, de quien descienden los Buesos y los Medina. Entonces cuando después lo compra don Luis Toro, esa esquina de la vivienda, que es esquina opuesta con el mercado y con el cine hispano por esta parte donde está Sodis. Entonces allí había el señor vendía conos y había billares, pero según cuenta el hijo y el nieto, que el papá don Luis, al comprar esa casa, mandó a sellar la entrada a esos túneles, porque ahí había una entrada, por miedo a que los hijos de él se fueran a ir a perder o a golpear en ese túnel. Entonces cerraron. De ahí es que quedó sellado, pero también tengo entendido del anterior sacristán que en la catedral hay otro acceso al túnel. Y también supe que hay otro por la iglesia Sinaí en el Calvario. De lo que sí me dijeron unos vecinos una vez que salí a caminar ahí al bosque del Cerrito, unos señores andaban ahí, una muchacha y una mujer ya adulta y el papá de ella, y me dijeron de que ellos fueron los primeros que fueron a vivir a la colonia Centenario y que allí estaba el túnel, pero lo mandaron a sellar los mismos vecinos porque los niños jugaban, les gustaba. Usted sabe, los niños son traviesos y siempre van a buscar lo más interesante.
Entonces, igual que el túnel, la entrada al túnel en el puente, debajo del puente Minerva, que es la cueva del diablo, muchos niños de la escuela Jerónimo entraron ahí. Y en esa cueva del diablo también se ha mencionado en varios libros que se han escrito algunas historias del puente Minerva, porque como esta era una ciudad que se consideraba llena de puentes, ¿verdad? Exacto, por las quebradas se le llamaba la ciudad de los puentes. Pero ¿y esa historia que tiene que ver con el puente Minerva? Sí, bueno, es que el puente Minerva se ha dicho que tiene encanto, que aparecen cosas. El rótulo que le acaban de poner ahí de turismo dice que fue cementerio. Eso no lo sabía yo. Pero lo que sí leí en el primer libro de profesor Wilson Valenzuela de cuentos de sustos de Copán, dice que allí pasaba el cura sin cabeza. Bueno, yo vivo a media cuadra del puente y sí, una vez escuché, tal como él lo describe, que es un ser o hombre que va corriendo pero exagerado de rápido y uno cree que se va a matar, porque yo antes corría y sé lo que es correr rápido. Yo decía, este hombre va drogadísimo al top y se va a romper todo lo que se llama la madre, como dicen allá al llegar al puente. Y yo traté de salir a ver porque era tarde. Primero el gallo cantó, no me acuerdo si 14 o 17 veces a las 12 en punto. Y después a las 3 y 17 se volvió salió esta cosa, que iba corriendo, solo un hombre. Cuando yo salía no había nada. ¿A las 12 de la noche? No, a las 3. 3 de la mañana. Porque como le digo, hay horas también. Desde el momento en que cae la noche ya es otro reino. El reino de la luz es el día, el reino de Dios, lo masculino, Dios Padre, es con el sol, y después entra el reino de la madre, la noche, lo oscuro, lo misterioso, o del diablo, porque muchas veces la mujer se asocia con el mal. Por ejemplo, Eva tentando a Adán, haciéndole caso a la serpiente, o ya de plano la primera mujer de Adán, Lilith, que viene de Laila, que significa noche, y que fue la madre de los primeros. Y siempre volviendo a este tema de los horarios, por ejemplo, hay un hindú que es famoso, que él es bien sabio porque él da consejos y habla en base a su experiencia vivida. Él menciona que en la hora 3:45 exactamente, si usted le pide algo al universo, se le va a cumplir sí o sí. Entonces, como que... ¿De la madrugada o de la...? De la madrugada, 3:45 de la mañana. Entonces, como que hay un horario donde muchas estrellas o se pone todo a favor para que uno pueda pedir y se le cumple. Como portales de energía. Exacto. Pero eso ya es en el aspecto positivo, por decirlo así, porque en el aspecto negativo, como está esa historia, está un poco fea. Sí. Y se han contado varias historias aquí, no solamente esa, ¿verdad? Sí, bueno, pero contándole lo de las horas, están los 3 seises. Que el primer 6 es las 6 de la mañana. Le agrega 6 horas a las 6 de la mañana, son las 12. Le agrega otras 6, son las 6 de la tarde. Entonces ahí tienen los 3 seises en el día. Se hace de noche a las 6, de ahí alcanza a las 12 de la medianoche, de ahí las 6 de la madrugada. Ahí terminó la noche, hay 3 seises otra vez. Entonces hay digámoslo así, una cruz del día donde se juntan el día y la noche, que son los 3 seises. Y en cuanto al sol, el día es el Padre, la noche la Madre y el Hijo es el Sol. Y eso de los 3 seises, el significado es, o simbolismo se podría decir, es el número de la bestia considerado, ¿verdad? Porque igual hay un capítulo 13, versículo 18 en la Biblia que menciona que Apocalipsis es considerado uno de los números por los cuales se menciona la bestia. Entonces ese número es bastante interesante, y este tipo de significados también está para escudriñarlo, para saber qué significa al final, ¿verdad? Sí, es curioso porque el número 666 ya lo menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, y era el dinero que el pueblo de hebreo le pagaba a su rey Salomón como tributo, o el impuesto que pagaban al Estado. Entonces son 666 pesos de oro lo que pagaba el pueblo de Israel. Eso no es casual. El número tiene un significado. Si usted busca las propiedades numerológicas del 666 en Wikipedia, le va a salir asociado con 144,000, que son los salvados según
O sea, como un número malo se convierte en algo bueno. Porque usted, si se fija en álgebra, usted puede convertir una fracción o un número en otra cosa equivalente con las mismas proporciones, pero en otra área. Pero este 666 significaba 146.000, ¿qué? 144,000 elegidos. Elegidos. Sí. O sea que todo está como conectado, ¿verdad? Como sí. Una coincidencia que existió antes y se repite y se vuelve a conectar. Y un número que se supone que es malo, el 666, asociado con 144,000, que es el número de los salvos. O sea, como algo que se supone que es del diablo se relaciona con algo que es bueno y tienen la misma conexión. Es como cuando aparece Lucifer en el Antiguo Testamento y dice: oh, como has caído en lo más profundo de las honduras, dice en la Biblia latinoamericana, la católica, cuando cae el hijo de la aurora, que es Lucifer, en Isaías. No recuerdo exactamente qué versículo ni qué capítulo, pero Jesús se despide en el Apocalipsis como el hijo de la aurora, la estrella de la mañana, que es el mismo Lucifer. Entonces, como en una parte es el demonio y como en otra es el Salvador. Y muchas personas incluso se han tatuado este número. Cifras, sí. Y eso es algo bien delicado también, ¿verdad? Que se puede considerar como algo peligroso que ellos están haciendo, y a lo mejor por desconocimiento lo están como tomando a broma o tomándolo en burla. Y ahí voy con esa pregunta, que ¿qué importancia tiene entonces tener cuidado con las cosas que desconocemos y saber que muchas veces estas cosas que podemos hacer por desconocimiento van a tener grandes repercusiones para nosotros? Porque se puede decir que jugar con la Ouija, por ejemplo, tiene una repercusión, pero hasta que las viven se dan cuenta. Ajá. Mientras no pase nada, dicen que es mentira. Porque puede dejar contaminado el lugar con demonios que ya se instalaron en la casa. Quiere decir que si nosotros jugáramos en este momento la Ouija aquí probablemente quedarían instalados un montón. Sí, sería muy difícil. Hay mucha gente que ora, tanto en la iglesia católica como en la evangélica, que probablemente podrían trabajar o incluso hay gente con hechicería y cosas así que dicen que hacen limpieza, yo no sé. Pero el caso que cada quien, según su creencia, trata de hacer contra esta cuestión. Y no es fácil. Nunca es fácil. O sea, fregarse no cuesta nada. Componerse es lo que cuesta. Sacar al demonio de la casa debe ser difícil. Meterlo, abrir la puerta no cuesta nada. Sacarlo es el problema. Y muchas personas a lo mejor están viviendo con entidades en las casas y no se dan cuenta. Exacto. Por eso incluso uno trae cosas de la calle cuando entra a su casa, y el simple hecho de haber tenido problemas en el trabajo, no reclamó allá, trae el problema a la casa. Y eso se podría considerar como un demonio. Exacto, sí, porque los demonios se alimentan de la ira y del miedo. Entonces, cada vez que usted siente miedo, ellos se gozan porque se alimentan del miedo. Y por eso tratan de asustar a la gente. Guan.